Siguiente capítulo. Lo oculto sale a la luz. Dios habla a la Iglesia Católica. Ya durmiendo en mi cama, una voz muy suave me decía a mis oídos: no tengas miedo, que he venido a buscarte, porque necesito mostrarte que no solo en la Iglesia cristiana hay pecados, sino también en la católica. Y quiero que veas desde dónde empiezan los pecados más grandes. Te voy a llevar a Roma, Italia, al Vaticano, donde están los pontífices, los vaticanos, los secretarios. Me decía Jesús: mira, hija, te mostraré cómo ellos operan desde sus oficinas. Yo veía una oficina muy grande, hermosa, brillaban, todo era muy fino, de mucho valor. Vi a unos hombres vestidos de unas sotanas rojas y afuera un cinto blanco, en su cabeza algo de color morado. Yo vi a uno sentado en esa oficina sobre una silla muy hermosa. Vi que llegaba un niño y un joven a ese lugar, y Jesús me decía: ¿ves ese joven y ese niño? Han sido violados sexualmente por cardenales que han abusado de ellos en los seminarios y han venido hasta aquí a manifestarle al varón que ves allí lo sucedido, y muchos de ellos han sido acusados y están en juicios legales por falta de madurez espiritual. Muchos de ellos han caído en las garras del diablo y han sido llevados hasta el Hades. Sus almas han sido arrebatadas por el diablo por no arrepentirse a tiempo. Así también hay muchos sacerdotes cayendo en la lujuria, la prostitución de menores y la vanagloria. Eso a mí me entristece mucho, porque veo cómo el enemigo desvía sus caminos hasta llevarlos a consumirse en el infierno. Yo veía que los jóvenes hablaban y lloraban desconsoladamente, pero sus palabras no eran escuchadas, se iban tristes y avergonzados. Luego Jesús me decía: ¿ves que así como ellos son muchos los jóvenes y niños que por falta de valor buscan otros métodos hasta llegan a quitarse la vida o a seguir ese camino con la misma práctica de homosexual? Los sacerdotes, aun conociendo mi palabra y saben que eso es abominación para mí, siguen haciendo esto. Luego de mostrarme esa oficina, seguimos hasta llegar donde están los candidatos a papa, y yo veía que eran todos ancianos. Jesús me decía: muchos de ellos renuncian porque no aguantan la presión, demasiada carga, y para no tener que juzgar, porque ellos saben la condición que allí se está viviendo. Jesús me decía: yo sufro mucho en ver a mi pueblo que se ha desviado por desobediencia a mi palabra. Son presa fácil del diablo, porque no oran, no ayunan, y sus caminos son desviados por la ceguera espiritual, hasta llegar a cometer muchos pecados que los aleja de mi presencia. Después de mostrarme ese lugar, seguimos hacia la parte de afuera del Vaticano. Jesús me decía: ¿ves esta casa hermosa? Yo veía muy linda, brillaba, y mucho lujo, valor. Él me decía: ves que es muy linda, pero está contaminada con muchos pecados ocultos, y aún sabiendo mi verdad, nadie hace nada para mantenerle el brillo. ¿De qué sirve una casa linda si por dentro está llena de pecados? Hay que tener mucho cuidado de no encubrir los pecados que son abominables para mí, porque por eso es que el infierno está lleno de profetas, doctores de la ley, maestros. Por encubrir el pecado y no arrepentirse, han llegado al Hades, donde están ardiendo con fuego intenso. Allí Jesús me recordaba que en mi juventud yo estuve 7 años estudiando para ser monja. Me decía: este lugar ya tú lo has conocido. Luego regresamos, me decía: esto era lo que él quería mostrarme, porque muchos pensamos que por fuera la Iglesia Católica no tiene pecados, y te mostré los pecados ocultos que no han sido revelados a la humanidad, y esto es para que hables y no calles, porque por eso es que el enemigo se siente superior, porque aún en las iglesias nos hace la batalla. Luego regresamos a mi casa, me decía: ya yo hice mi trabajo, ahora te toca a ti. Sé que al escuchar estas palabras caerá en buena tierra y tu vida cambiará.